Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta actividad, que nos acompañan esta tarde a través del Facebook Live de Surcos. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos la más cordial bienvenida al foro del día de hoy. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de reflexión crítica sobre temas de la realidad nacional y regional. Nuestro foro de hoy se centra en el análisis de las recientes elecciones municipales en Costa Rica, un evento político de gran importancia que determina y reconfigura las estructuras de poder local en nuestro país y que tiene impacto nacional en diversos ámbitos. Los resultados de estas elecciones, incluyendo el alto nivel de abstencionismo, dejan ver fenómenos importantes que requieren ser analizados a profundidad, pues resultan un termómetro, un indicador de procesos políticos en curso en el país, con variaciones en el respaldo a los partidos tradicionales, emergencia de partidos de carácter local y cambios en el ropaje partidario de líderes comunitarios, entre otros fenómenos. Para profundizar sobre estos temas, hemos invitado a 4 panelistas para que nos ofrezcan sus reflexiones y perspectivas. Participarán en este foro, en orden de presentación, Eugenia Aguirre, profesora de la Universidad de Costa Rica y coordinadora del Observatorio de la Política Nacional de dicha institución; Francisco Esquivel, economista, docente universitario y consultor internacional; Aranza León, de la Universidad Nacional, quien cuenta con una maestría en estudios socioreligiosos, géneros y diversidades; y finalmente Alexander Jiménez, quien es filósofo y docente en la Universidad de Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida a los panelistas y las panelistas y les agradecemos haber aceptado nuestra invitación para participar en el foro. Igualmente, agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo técnico y logístico en la actividad y a todas las personas, por supuesto, que están acompañando y atendiendo este evento. Una vez concluidas las exposiciones, tendremos un periodo de preguntas y comentarios por parte de las personas que acompañen el evento. Les solicitamos, por favor, colocar sus preguntas y sus comentarios en el chat del Facebook de Surcos. Sin más preámbulos, entonces, y reiterándoles la bienvenida a esta actividad, le doy la palabra a nuestra primera expositora, Eugenia Aguirre. Adelante, Eugenia, y muchas gracias. Muchísimas gracias, don José María, por la introducción, pero especialmente a los amigos y amigas de la Alianza por la Vida Digna y la revista Surcos por darle este espacio a este proyecto, que es el Observatorio de la Política Nacional de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. Nosotros desde hace ya 7 años hacemos un seguimiento muy cuidadoso de la política nacional para provocar discusión y reflexiones que provoquen, pues, pensamiento también, ¿no? Voy a concentrarme, tal vez un poco por ser la que inicio, en hacer una especie de recapitulación del contexto en el que se dan estas elecciones. Voy a tratar de no pasarme el tiempo, ya puse el cronómetro, pero por favor me hacen las señas si algo, pues si se me olvidara que el cronómetro está por ahí, ¿verdad? Yo no tiendo a hacer eso, pero la idea de esta presentación es un poco contarles cómo se encuentra esta elección con las trayectorias y las tendencias de la historia de los procesos electorales municipales en Costa Rica, que también es muy importante ponerlo en perspectiva. Lo primero que le quiero contar a quienes nos escuchan es que esta fue la sexta elección municipal en la serie histórica. La primera para elegir al gobierno municipal como lo conocemos hoy la realizamos en el 2002. Luego hicimos la del 2006 y finalmente la del 2010, pero elegíamos al gobierno municipal de forma separada. En diciembre elegíamos a las alcaldías y a los síndicos y concejales de distrito, y en febrero, con presidencia de la República, escogíamos a los regidores y regidoras. Eso generaba un desfase en cómo se asumía el poder y se corrige para las elecciones de 2016, 2020 y las de 2024. Entonces, elecciones en términos como las conocimos el pasado 4 de febrero, solo han ocurrido 3 ejercicios. Eso hay que ponerlo en perspectiva, porque la cultura política democrática no se construye de un día para otro, y menos desde lo local, ¿verdad? Eso es lo primero que quería contar. La jornada, pues sabemos que transcurrió sin contratiempos, con varios cambios que son importantes de acotar. Aunque las elecciones de 2016, 2020 y 2024 son muy parecidas en las reglas electorales, se introdujeron nuevos componentes que las diferencian sustantivamente de las últimas, de los últimos ejercicios locales.
La primera es la limitación de la reelección, que creo que es una de las más discutidas, de las que fue más ampliamente discutidas. Eso tiene un peso en la reconfiguración de las élites locales, que eso es una pregunta que nos tenemos que hacer, si realmente hay un recambio en las élites locales, una primera pregunta. Otra contribución a los cambios en la oferta electoral vienen de parte de las normas relacionadas con paridad, que obligaron a los partidos políticos a presentar fórmulas completamente paritarias en todos los niveles y grados. Y los otros cambios pues tienen que ver con un gran evento que se relacionaba con la norma electoral anterior, que es la primera elección municipal de esas 6 históricas, que no tiene lo que sería la participación del oficialismo como tal. Es decir, el gobierno juega y no juega en la elección, porque ustedes me dirían, bueno, Eugenia, pero el Partido Progreso Social Democrático sí participó, y bueno, ahí lo que tenemos que anotar es que el partido, la gente que está en el gobierno, las autoridades que están en el gobierno, se separan de esta agrupación y hacen un esfuerzo para participar con otras 2 agrupaciones que al final, por incumplimiento de las reglas electorales, quedan fuera. Entonces es una elección muy distinta a las que hemos tenido antes, y es muy difícil compararlas con lo anterior, aunque no hay que perderlo de vista. Pero lamentablemente, aunque esas diferencias son claras en términos de las reglas del juego, y aquí lanzo mi hipótesis principal, hay una continuidad tremenda respecto a las tendencias en los resultados. ¿Cuál es ese primer planteamiento que les quiero hacer? Bueno, el jugador fuerte sigue siendo el bipartidismo. Sabemos que en la elección del 2002 el bipartidismo ganó 75 alcaldías. En esta ocasión ganó 49, pero sigue siendo más de la mitad de los puestos de alcaldía. Y un número de partidos políticos, podríamos llamar satélites al bipartidismo, ganan el resto de puestos, ¿verdad? Y en una lógica muy de fragmentación del sistema de partidos. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos que tener muy claro cuando hablamos de esos otros partidos políticos, que muchos de ellos son nuevos y otros se quedaron de la última elección, pero en total nunca hemos superado 32 agrupaciones que hayan ostentado ese poder local. Lo que se mantiene es una fuerte tendencia bipartidista que lo que varía es un poco su contorno con la participación de otros actores. Eso es una primera cosa un primer planteamiento, discúlpenme, que planteo, o al menos en mi hipótesis, que es una continuidad. Otro elemento que es importante es que la reelección, pese a haber sido limitada, sigue siendo una norma. ¿A qué voy con eso? El alcalde que se quiere reelegir, alcalde tiene altas probabilidades de quedar, y además alcalde que tiene oportunidad de reelegirse, lo más probable es que lo intente. Eso se mantiene. Tenemos el caso de esta elección, donde se le limitó la reelección a 46 alcaldías, pero 22 lograron reelegirse de las 28 personas que lo intentaron. Es decir, hay un amplio margen de la utilización de esta norma electoral para efectos de la continuidad en el poder, ¿verdad? Eso es un elemento importante. Quiere decir que los que tienen el poder tienen incentivos para mantenerlo y tienen buenos resultados electorales, y que, pues, aunque se les limite, al menos en la opción de mantenerse 8 años, van a optar por esta posibilidad. Otro elemento que se mantiene, y acá me imagino que algunos otros colegas también podemos discutirlo, es el tema de que, pese a que se incorporan normas de paridad, estamos muy lejos de alcanzarla en cargos uninominales. Esto es una continuidad de lo que veíamos antes. Hay un salto abismal respecto al histórico, por supuesto. Imagínense que antes de la elección del 2024, solo en 2016 habíamos elegido 12 mujeres alcaldesas como el número máximo. En esta elección llegamos a 22, pero eso es tan solo una cuarta parte del total de alcaldías. El cumplimiento de la paridad en términos de los resultados es un reto todavía que permanece abierto en la agenda de los derechos políticos de las mujeres, aunque ya la modificación o la legislación electoral se ha modificado para impulsar acciones afirmativas que faciliten que más mujeres lleguen al poder. Y todo esto en tiempo que he dicho.
Y ahora un seguimiento importante que tenemos que hacer, creo, de parte de quienes nos gusta estudiar estos temas, es preguntarnos cómo les va a esas mujeres que asumen el poder. Un dato muy interesante que pasa mucho en estudios de este género es que la gente cree, o hay una tendencia equívoca, de que a las mujeres las ponen en los cargos por relleno, ¿verdad? Y eso no es el caso en esta elección. De 22 mujeres alcaldesas, solo 6 no tienen alguna experiencia política previa. El resto son mujeres que han ejercido como vicealcaldesas, han ejercido como regidores, es decir, que tienen experiencia en el terreno municipal. Y la otra gran tendencia que lamentablemente eh, se revirtió, pero sigue siendo un gran actor, es el tema del abstencionismo. Desde 2002 hasta 2020 habíamos logrado que el abstencionismo disminuyera significativamente elección con elección, aunque sea un poquito, pero siempre venía en disminución el abstencionismo y eso de alguna manera implicaba que más personas se veían interesadas en los procesos electorales municipales. En esta elección de 2024, a diferencia de todas las anteriores, y otra vez marca disrupciones, aumentó ese abstencionismo global, quiero aclararlo, porque tenemos que ver con cuidado nuevamente ya la elección por cantón por cantón. Sigue siendo el gran protagonista. Tenemos cantones donde hay alcaldes o alcaldesas con menos del 10% de participación electoral, pero menos del 20% de participación electoral. Y eso pues sigue siendo una discusión abierta respecto a por qué tenemos una cultura política democrática muy concentrada en la política nacional, pero no tan clara en las instancias locales. Por supuesto que es común en América Latina y en los países del mundo entero que en las elecciones regionales o locales la gente vote menos que en la elección nacional, pero lo alarmante es la irrupción de esta tendencia que traíamos hacia la disminución del abstencionismo. Por último, digamos, con este cierre de esta elección, es interesante cómo han reaccionado, y aquí ya estoy en otras reflexiones, cómo han reaccionado los distintos ganadores y perdedores, y creo que tenemos que prestar muchísima importancia a una discusión legislativa que está vigente, que es la potencial reunificación de las elecciones municipales. Yo voy a tomar posición desde ya, yo estoy en contra de eso, porque creo que va a ser una interrupción abrupta de la construcción de esa cultura política democrática local, porque de alguna manera, y como yo sé que estoy aquí con buenos amigos y amigas, lo digo tranquilamente, se percibe como una intención de los actores políticos de que votemos a ciegas y votemos chorreado. Es decir, en saber popular, que tengamos tantas papeletas y tanto que votemos por presidente y todo lo más lo votemos igual. Y ese es un ejercicio que Costa Rica nunca se ha dado, que tiene repercusiones importantísimas sobre la discusión local, pero especialmente sobre la persona electora. Y quiero nada más, para los 4 minutos que me quedan, contarles un poquito porque la Comisión de Reformas Electorales me invitó a opinar sobre las reformas que están tramitando y aprovechar este espacio para eh, contarles un poco cuáles son los argumentos contra la unificación de las elecciones. Eso me parece que este es un foro y un espacio que que puede revisar este tema, y son muy sencillas de entender. La primera es que hay aseveraciones que se hacen en el proyecto relativo a la construcción de esta cultura política democrática local, el abstencionismo, pero no se consideran los hechos históricos de cómo se han desarrollado estas elecciones municipales. Lo segundo es que unificar las elecciones, que es la gran propuesta que está haciendo nuestro Congreso, profundizaría la inequidad en la contienda, las nuevas agrupaciones políticas que quieran disputar el poder. Hablo específicamente de partidos cantonales y provinciales, que como no se está variando el esquema de financiamiento, van a verse en absoluta desventaja respecto a quienes sí lo tengan. Y hablo de los partidos nacionales, pero además hay un riesgo muy inminente en el contexto latinoamericano que no estamos discutiendo o no estamos viendo, que es los potenciales peligros de la concentración del poder de quien llega a la presidencia, si no solo llega con mayoría legislativa o con potenciales mayorías legislativas, sino con mayorías también en alcaldías.
Ya casi terminando, otra de las grandes preocupaciones es la sobrecarga cognitiva para la persona electora. Hoy usted cuando va a votar en una elección nacional tiene que tomar tres decisiones: por quién va a ir a votar, por quién va a votar para presidente y por quién va a votar para diputado. Cuando va a la municipal elige si va a ir a votar o no y vota en tres papeletas. Entonces tenemos seis decisiones que se quieren unir, siete si pertenecemos a algún distrito que tenga una intendencia. Entonces, la persona electora en muy poco tiempo va a tener que tomar muchísimas decisiones, considerando que en cada papeleta va a tener partidos políticos distintos y que además está votando por cargos distintos. Entonces, piensen en lo duro que sería este ejercicio, porque lo estaríamos haciendo cada 4 años. Tampoco tendríamos tanta práctica y entonces se haría un ejercicio bastante complejo. Y una otra consecuencia muy importante también que tiene que ver con la democratización, la pluralidad, las propuestas alternativas, tiene que ver con la cobertura mediática de la elección local. Y seamos realistas. Cuando en este país se elige presidente o presidenta, poco se habla de diputados y diputadas. ¿Ustedes creen que si además juntamos todo eso, alguien va a hablar de alcaldes, alcaldesas, regidores y regidoras? Creo que sería un reto magnánimo para medios de comunicación y para las instancias que tratan de llevar la información a la ciudadanía, divulgar información sobre más de 30.000 candidaturas y 6 o 7 tipos de elecciones al mismo tiempo. Es realmente una cosa retadora. Por supuesto que las y los diputados son los operadores de las reglas de juego en términos electorales porque pertenecen a los partidos políticos que compiten y son ellos y ellas los que tienen la posibilidad de hacer este cambio. Pero la invitación, al menos las que yo hacía en este foro y que replico en este espacio para discutir también, es cómo si hacemos un cambio de esta envergadura debemos pensarlo de manera muchísimo más integral. Tenemos que ponernos no solo del lado de los partidos políticos, de facilitar la logística, que es al final lo que parece que ellos quieren, sino también del lado de la gente. Y tenemos, por supuesto, también que no hacer arreglos de parche, ¿verdad? Porque el abstencionismo no se va a resolver con cambiar todo al mismo día y ya. El abstencionismo hay que buscarle explicaciones más profundas y hay que entender que tiene su propia dinámica en la elección local. Y hoy para pueblos, hablo de Bajancha, hablo de Nandayure, hablo de zonas del país que participan muy activamente en elecciones municipales, quitarle la posibilidad de discutir los temas locales en profundidad me parece simple y sencillamente un retroceso en los derechos políticos de estas personas. Pero bueno, por acá lo dejo, hice este pequeño repaso del proceso electoral, luego un poco sobre esta contrapropuesta que nos trae el Parlamento y quedo súper abierta a la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Eugenia, por su participación. Le cedo la palabra ahora a don Francisco Esquivel. Adelante, don Francisco. Eh, Muy bien, muchas gracias por la invitación a esta actividad que me parece fundamental. Desde la perspectiva mía, los resultados de las elecciones municipales ahora me pusieron a pensar hacia adelante. eh, Porque, bueno, como soy economista, de acuerdo a lo que José María dijo en la presentación, está difícil que un economista comience a conversar sin números, ¿verdad? Entonces yo comencé a hacer números, me metí a las bases de datos del Tribunal Supremo de Elecciones, un poco para ver más detalles y sobre todo para ubicar tendencias. Digamos, hay muchas cosas ahí rondando en el ambiente. ¿Realmente se desplomó Liberación? ¿Sí o no? ¿Cuánto es el desplome? La unidad está recuperando y tendría posibilidades de ser una opción con fuerza más adelante. ¿Qué pasa con las fuerzas ascendentes? Pongámoslo de esa manera, digamos el caso de Unidos Podemos, etcétera. Entonces, voy a hacerles una presentación acá, con algunos números. La primera parte son algunos números, y al final una reflexión desde el punto de vista económico que es sesgado, obviamente. Habrá que incorporarle otras dimensiones a la reflexión, pero digamos, como mi campo es lo económico, voy a poner por ahí las reflexiones. Bueno, tengo una presentación. Voy a ver si puedo eh, compartir pantalla. Vamos a ver por acá.
us- Ustedes me dicen si ya está saliendo. Vamos a darle tiempo. Ya está saliendo, solo que ponga en pantalla completa. Sí, ya vamos a ponerle el modo presentación. Ok, Perfecto, se está sí, viendo ahora muy sí, bien. estamos. Ok, bueno. Em, Bueno, antes de entrar a los números propiamente de la elección municipal, tres láminas que a la hora de construirlas me llamaron mucho la atención eh, por los datos que da y en términos de comportamiento histórico. Aunque muy bien decía Eugenia, en el caso municipal, no todas las seis elecciones que se han dado son comparables, pero por lo menos nos da una idea, digamos, aunque debemos tener cuidado de que no todo es comparable. Bueno, la reflexión sobre qué es liberación o qué ha pasado con liberación. Aquí yo puse los datos desde 1990, combinando presidencial y municipal. Presidencial azul, municipal naranja. Está claro que en su momento Liberación llegó a su tope en la elección de 2010 y luego ha ido perdiendo fuerza, un poco bajando, luego subiendo. Eh, y sigue siendo, al menos en términos de caudal electoral, la fuerza más importante. Es llamativo que en la parte municipal, aunque fue creciendo sistemáticamente hasta 2020, podríamos hablar en cierta forma ahí sí que en 2024 hay un cierto desplome. Vea, es claro que en la elección municipal siempre la votación de cada partido es más baja que la de la elección presidencial. Pero observen ustedes que, por ejemplo, 2018-2020, la pérdida son alrededor de 25.000 votos de liberación. Pero en el ciclo más reciente, ya sería 2022-2024, está perdiendo 300.000 votos. Lo cual pues llama a la reflexión. Ahora, yo no comparto esos datos no me llevan a pensar en que ya hay un desplome total de Liberación. Liberación sigue siendo el más grande. Sin embargo, la reducción en tamaño sí hace pensar que aunque es el más grande, no tiene la fuerza para ganar segundas rondas. Puede bajar en primero o segundo lugar en primer ronda. Estamos hablando, imagínense en 2026, ¿va? Pero no lo veo con la fuerza como para ganar segunda ronda. De hecho, la experiencia de las últimas elecciones es bastante clara, ¿va? Bueno, la unidad, también con perspectiva histórica. A mediados de la década del 2000, todo el mundo se preparaba ya para colocar las lápidas en la tumba del Partido Unidad y ver a ver cómo hacían el proceso fúnebre y demás. Todo el mundo ya lo daba por liquidado, ¿no? Y sin embargo, de un momento a otro comienza a levantar, como ustedes pueden ver. 2018 es un dato interesante en el azul, en la nacional. 2022 baja, hay un efecto ahí candidato que obviamente influyó. Interesante cómo en la parte municipal, o sea, las naranjadas, también va recuperando y mantiene como una especie de voto duro, alrededor de los 200.000 votos, ¿no? Lo cual revela que es importante. Incluso si ustedes ven la pérdida de votos, digamos, de la elección presidencial a la municipal es relativamente pequeña, cerca de 40.000 votos. Por razones de tiempo no estoy presentando aquí todo el material que he calculado estadísticamente, pero si uno compara esa pérdida de la unidad con los otros partidos, fue el partido que más logró sostener, digamos, su caudal electoral presidencial, por ponerlo de esa manera. Bueno, la unidad entonces es el segundo en tamaño, indudablemente, ¿va? No, hay que tener cuidado a la hora de compararlo. Obviamente, el presidente del partido, el señor Hidalgo, cuando comentó los resultados, dio un mensaje eufórico y casi dijo, ahora sí, vamos para arriba y nada más abran campo que vamos nosotros, ¿va? No lo veo tan claro eso. De hecho, voy a volverme un segundo a la lámina de liberación. Observen que estamos hablando en términos de elección presidencial, 570.000 votos contra 260.000. Ahí sigue habiendo una diferencia importante. Claro, ahora lo municipal
deja un poquito de dudas sobre el potencial de liberación. Bueno, creo que hay que hacer una referencia a, digamos, la revisión histórica del Frente Amplio. ¿Ah? Em, el Frente Amplio, podríamos decir, de acuerdo a estos datos que ustedes están viendo acá, debe haber tenido dos chispazos, ¿va? Que se han asociado a dos momentos donde han colocado una buena fracción legislativa, pero no ha tenido esa capacidad para sostener ese tamaño significativo y de hecho se ha caído. Por las razones que sean, no hay tiempo, digamos, en esta primera parte como para profundizar en eso. Aquí lo pueden ver ustedes. Entonces, porque la pregunta es, ¿qué significaría el Frente Amplio, dado que al menos yo reconozco que ha hecho una gestión legislativa de muy buen nivel? Con algunos problemillas ahí en algún momento determinado donde ha habido errorcillos, pero digamos, la gestión legislativa ha sido interesante y ha marcado una posición. Sin embargo, la pregunta es, y por eso la revisión histórica, ¿qué puede significar el Frente Amplio hacia adelante? ¿Va? El dato de la elección, de la votación municipal es pobre en realidad. Cierto que en lo municipal siempre se baja la participación, pero si ustedes lo ven, históricamente el Frente Amplio en lo municipal ha sido muy pequeño. En esta de 2024, de nuevo, tengo datos aparte, pero no me da tiempo de presentarlos, ¿verdad? Me llama la atención que esos 25,000 votos que ustedes ven ahí se concentran en el centro del país. El Frente Amplio prácticamente fue inexistente en Limón, Guanacaste y en Punta Arenas. Simplemente tiraron la toalla antes de entrar al juego. O sea, no participaron. Desde Punta Arenas hasta Golfito, toda la provincia, no presentaron un solo candidato. Lo cual para un partido, digamos, que se esperaría pueda tener una proyección, deja preguntas a resolver. Es probable que haya explicaciones, pero digamos que ahí está el asunto. Bueno, en síntesis, eh, y un poco como decía Eugenia, tenemos el bipartidismo siempre con su fuerza, siendo los dos partidos de mayor peso, indudablemente. Ese peso, sin embargo, no pareciera que les dé como para garantizar que ganan una segunda ronda, que pareciera inevitable para 2026, ¿verdad? Bueno, entrando ya propiamente a datos de la elección municipal, me parece importante ver que primero el peso de los partidos nacionales frente a los locales. Se ha hablado mucho de lo local, yo creo, de los partidos locales, o sea, que participan en un solo cantón. Y creo que a veces muy románticamente. Pero si lo vemos y normalmente se hace referencia a las municipalidades ganadas, es decir, cuántos alcaldes tienen. Pero si lo vemos por votos, son el 16%. Y de ese 16%, una buena parte de esa tajada son San José Centro y Cartago Centro. Que tienen tuvieron características particulares. La mayor parte de la votación es partidos nacionales. Partidos nacionales, para hacer el cálculo se define como partidos que participaron en las 7 provincias, ¿verdad? Que son los partidos que ya hemos mencionado, más algunos otros, como Nueva Generación, Nueva República, Progreso Social Democrático, etcétera. Son el 84%. En este 16%, si nosotros sacamos San José Centro, el muchacho que ganó la municipalidad, y Cartago Centro, lo que nos quedan son 40 o 45 partidos que podríamos decir, espero que no lo consideren ofensivo lo que voy a decir, pero son nanopartidos desde el punto de vista nacional. Si uno, por ejemplo, románticamente diría, y si unimos a todos los partidos locales para que sean una fuerza nacional, tienen que unir 45 gatos pequeñitos. No pareciera que va por ahí, por lo menos la tendencia de 2026, y seguiremos un poco manteniendo la línea que mencionaba ahora Eugenia, con el peso bipartidista fundamental. Bueno, estos son datos también de la elección municipal, comparando lo que yo llamo las 3 fuerzas fundamentales. Obviamente Liberación, que está en verde, y la Unidad, que está aquí en rojo, son los que absorbieron la mayor parte de la votación.
Pero si uno concentra la atención, ya no individualmente, sino qué significan juntos lo que yo llamo el polo conservador. Vean la definición aquí abajo en la pantalla, al lado derecho. Unidos Podemos, Liberal Progresista, Nueva República, Progreso Social Democrático. Ojo, suman 274,000 y a los cuales habría que sumarles, aquí ponemos al partido del señor de Cartago Centro, los 24,000 votos, llega prácticamente a 300,000. Ahora se ha hablado mucho de alianzas. De hecho, el señor Hidalgo, presidente de la Unidad, donde anunció su candidatura, dice, y voy por una alianza del sector conservador. No sé si lo podrá hacer. Nosotros no somos un país de alianzas, como es muy costumbre, por ejemplo, en el Cono Sur, ¿va? Que es relativamente fácil o es la costumbre, alianzas de un polo más de derecha, otro polo más de izquierda, etcétera. Pero entonces esto a mí me mandó a hacer alguna reflexión, ¿va? Don Eh, Francisco, 3 minutos. Ujú. ok, y es después de que tengamos un futuro la posibilidad de un polo conservador muy importante, ¿va? Que puede ser o solo lo azul o incluso sumando lo rojo. Si sumamos lo rojo, unidad, más este polo conservador, en una segunda ronda arrasan. Y vean que esto fue prácticamente lo que le dio el triunfo al presidente Chávez, ¿va? El presidente Chávez captó en segunda ronda el voto sobre todo de Nueva República y de la Unidad. Y así fue como logró imponerse en segunda ronda. Eventualmente estamos ante un escenario de ese tipo. Bueno, los 3 minutos finales los dedico a una reflexión ya no numérica, sino cualitativa. Llevamos 2 gobiernos seguidos donde en lo económico se ha impuesto un proyecto económico conservador. Ok, lo digo con todo el respeto y demás para que me están oyendo, pero hay que decirlo claramente, 2 gobiernos seguidos desde que en mayo del 2018 se instaló en Casa Presidencial un gobierno, un gabinete económico presidido por una economista neoliberal claramente reconocida, formada en Ohio State. Y luego de ahí el gabinete económico, Banco Central, Ministerio de Hacienda, etcétera, creo que no hay ninguna duda. Continuado con el actual gobierno. Entonces, ¿qué se nos viene hacia adelante? Si eventualmente este polo conservador fuera el ganador en las próximas elecciones. Bueno, continuar un proceso de apertura comercial, como ya se hizo ahora durante la actual administración, sobre todo con el sector agrícola, quitando aranceles, facilitando la traída de productos del exterior y luego con la política cambiaria que estamos observando, con la caída descomunal del tipo de cambio forzada por el Banco Central. Ahora después en la segunda ronda puedo darles datos si alguno está interesado en eso, pero tenemos suficiente, y lo he dicho en varios programas, incluso un debate con Hazel Valverde, gerente del Banco Central, está demostrado que forzaron la caída del tipo de cambio, ¿no? Estamos hablando de las famosas rutas de la apertura, ¿no? Esto se puede profundizar a partir del 2026 de manera muy amplia, ¿no? Es la tendencia que recorre América Latina, que ya ha estado presente en Guatemala, Honduras, Brasil, Uruguay, y que ahora, digamos, tiene el nuevo actor, la nueva figura rutilante por varios lados, Milei y su famosa motosierra. Es la filosofía neoliberal típica de Chicago Boys, fundada por ese señor Milton Friedman. Los productores son ineficientes, hay que obligarlos a ser eficientes ya, y si no, como dice el vicepresidente, que salgan, que se dediquen a otra cosa, ¿ah? Bueno, y complementario a esto, el Estado distorsiona, por lo tanto, el Estado es malo. Pagar impuestos es malo. Había una pancarta en la circunvalación, en la campaña, en primera ronda, ¿va? Hay un partido, no voy a decir cuál, un partido conservador, que decía, la pancarta era muy sencilla, proponemos bajar impuestos. Si se bajan impuestos, inmediatamente vendrá el crecimiento.
Lo que hay implícito detrás de esto es que el Estado es malo y por lo tanto hay que reducirlo a la mínima expresión. Milei y su motosierra es el ejemplo más dramático en el último tiempo aquí en América Latina. Bueno, y por otro lado, el ajuste fiscal de carácter neoliberal, ¿va? Ante el déficit que tienen nuestros países, en este caso nosotros todavía seguimos teniendo déficit, bueno, eso se trata de un recorte de gastos, bajar salarios, reducir transferencias. Lo de FODESAF es suficientemente revelador, reducción de pensiones, ¿verdad? Y por el lado de ingresos, aumentar el impuesto de la renta a ingresos medios y bajos y aumentar el IVA. No se ha hecho recientemente porque ha faltado correlación política, pero un partido con una correlación política o una alianza con una correlación política favorable en 2026 aumenta el IVA. De fijo, ya hay más de uno que lo ha mencionado. Bueno, y esto se complementa con el ataque ya directo a los activos estatales, ¿verdad? La eh, venta, el regalo de activos estatales, ¿va? Regalo. El ministro de Hacienda dijo hace unos días, el BCR cuesta 900.000 millones de colones. Falso, porque más de un experto en evaluación de este tipo de activos ha dicho, el BCR por lo menos debería valorarse en unos 2 a 3 billones de colones. Entonces, si ahora están forzando en tercera ronda, porque es la tercera vez que insisten en esto, en vender los 900.000 millones, es un regalo, ¿va? Otro elemento que ya lo conocemos, el ataque a la seguridad social, ¿va? En un gobierno conservador esto se puede profundizar y de nuevo ahí lo que está es el fundamento neoliberal y esta tendencia en América Latina de en algunos países ya irse fortaleciendo, y a mí me da realmente temor de que haya un tercer gobierno consecutivo que fortalezca esta tendencia. Yo tengo la impresión, aquí ya voy terminando, que en este gobierno, el actual gobierno, no se ha avanzado más en esta agenda por la incapacidad política de Casa Presidencial de generar alianzas en la Asamblea Legislativa, sino ya hace rato habrían aprobado proyectos en la Asamblea Legislativa para ir en esta tendencia, tanto en la apertura comercial como en el ajuste del Estado y la venta de activos estatales. No lo han hecho por incapacidad política. O sea, Zapote ha sido incapaz de generar las alianzas a pesar de que pudo haberlo hecho. Una vez oí un programa entre politólogos que decía, yo decía un politólogo, yo no entiendo cómo es que Casa Presidencial no ha logrado articular una alianza de 51 diputados en la Asamblea Legislativa para hacer tal o cual proyecto, ¿ah? Y en realidad eso es así. Y por dicha, porque en todos estos 4 años de alguna manera ha habido una especie de freno, ¿ah? Pero ojo que un nuevo gobierno con una figura más ágil en Casa Presidencial, con una reproducción de una correlación de fuerzas como la que tenemos en este momento, más allá de la presencia del bipartidismo, pues nos puede llevar efectivamente a algo como lo que estamos viendo acá. Bueno, ahí lo dejo y bueno, en una segunda pues podemos profundizar en algunas cosas que hayan quedado oscuras o que eventualmente se requiera de más detalle, ¿no? Muchas gracias, don Francisco, por su intervención. Le doy la palabra ahora a doña Aranza León para que haga su presentación. Adelante, Aranza, bienvenida. Muchas gracias. Primero agradecerles por el espacio, a mi compañera y compañeros también por este foro, porque ya vamos por la mitad y se ve sumamente rico para poder conversar. Bueno, yo quise iniciar un poco mi participación puntualizando algunas tendencias que se vienen presentando, algunas desde hace muchos años, algunas son un poco más recientes, pero que nos van a ayudar a entender el contexto en que se están dando estas elecciones municipales, y sobre todo voy a hacer énfasis en los partidos que han sido abiertamente con ideologías cristianas y evangélicas. Entonces, para iniciar, creo que la primera tendencia que ya mis dos compañeros anteriores han mencionado es el tema del bipartidismo. Si bien el bipartidismo pues sigue presente, vemos que va perdiendo fuerza cada vez más. A partir más o menos del 98 vemos esa ruptura, donde se empezó a vislumbrar una crisis del electorado, donde hay un claro desencanto por los partidos tradicionales
Y esto sea producto de actos políticos y de pactos, ¿verdad?, que causaron mucha desconfianza en su momento y que continuamos con esa mancha. Esto desencadenó un cambio en la opinión pública. El electorado comenzó a buscar candidatos de otros partidos políticos que eran menos reconocidos. Y a su vez también comenzaron a emerger una mayor cantidad de partidos políticos, muchos de ellos que provenían de estos partidos tradicionales, pero que buscaban diferenciarse por sus valores o por algunas de las propuestas. Para las pasadas elecciones municipales, vamos a ver que entonces hay más de 50 partidos políticos. Y si bien los partidos tradicionales fueron los que recibieron la mayor cantidad de votos, también vamos a ver que hubo 21 partidos que alcanzaron al menos una alcaldía. Esto muestra una gran diversidad. El segundo punto es que en los últimos años hemos notado un incremento en la postergación de la decisión del voto. Lamentablemente, para las elecciones municipales poseemos de menos datos, pero podríamos pensar que se comportan en este caso muy similares a las presidenciales, en donde a partir de una erosión de esa identificación partidaria, pues vamos a ver que las personas votantes toman su decisión días antes de las elecciones, lo que se conoce como votantes tardíos. Esto es un punto importante porque en algún momento podríamos hipotetizar que esa decisión tardía podría ser una respuesta a que la votación ya no se hace debido a una afiliación partidaria fija, algo más de tradición, inclusive un acuerdo familiar, sino que podríamos pensar que podría deberse a un mayor interés del electorado, a un análisis más sofisticado de los partidos políticos y de sus propuestas. Al ser tantos partidos políticos, pues podríamos quizá creer que las personas están leyendo esas propuestas, están tomando las decisiones de forma más informada y por lo tanto requieren de mayor tiempo. Sin embargo, lo que los estudios nos han dicho es que estas personas que decían el voto pocos días antes, en realidad es lo contrario. Suelen estar menos informadas y muestran menos interés por la política en general, ejerciendo el voto más como un deber cívico, entre comillas, sabiendo que deberían votar, pero sin el resto del deber cívico de poder tomarse el tiempo para tener un voto informado y cuestionado. Otra de las tendencias que vamos a ver es el desencanto de los partidos, que tiene que ver, perdón, con el desencanto de los partidos tradicionales y el desinterés por la política, que eso desencadena en el abstencionismo, que también ya mi compañera y compañero han hablado anteriormente. Algo interesante para poder aportar un poco más y no ser muy redundante es que el abstencionismo se presenta un poco diferente en las elecciones municipales que en las elecciones presidenciales. Por ejemplo, en las últimas elecciones vamos a ver que hubieron 16 cantones con más de un 70% de abstencionismo, pero la mayoría de dichos cantones se encuentran en el gran área metropolitana, encabezado por Desamparados con un casi 79%, y le sigue Alajuelita, San José, Heredia, Goicoechea, Coronado, La Unión, Curridabat, Tibás, Moravia y Montes de Oca. Luego tenemos algunos cantones que sí son de más afuera, como Pocosí, Liberia, Buenos Aires, pero como podemos notar, el grueso de ese abstencionismo pareciera estar más en el gran área metropolitana. Esto es muy diferente al abstencionismo que encontramos en las elecciones presidenciales, donde los cantones con mayor abstencionismo fue Talamanca, La Cruz, Corredores, Golfito, Matina. Volvemos a los cantones que están más en la periferia, en las costas. Entonces eso también nos habla un poco de la importancia que se tiene entre las elecciones municipales y las presidenciales, dependiendo también de dónde se encuentran geográficamente.
Ya teniendo estas tres tendencias claras como contexto de las elecciones en Costa Rica, entonces ahora sí voy a empezar a referirme sobre los partidos políticos que son abiertamente cristianos. En este caso, el auge de las figuras populistas de derecha radical es un elemento que en Costa Rica es relativamente nuevo y que quizá hemos empezado a ponerle un poco más el foco a partir de las elecciones del 2018. En este caso, por cómo se comportó el PRN y un poco también cómo sin preverlo al inicio de la contienda, pues fue uno de los partidos que quedó en el balotaje. Sin embargo, los partidos políticos cristianos conservadores han estado presentes desde el siglo XX. El primer partido se llamaba Unión Católica del Clero de Costa Rica y este participó en las elecciones presidenciales de 1892, así que no es un fenómeno nuevo. Fue el primer partido abiertamente ideológico del país y lo que hacía era defender una doctrina muy conservadora y confesional. Respecto a los partidos evangélicos conservadores, estos iniciaron mucho después, específicamente en el 86. Y ahí tenemos a la Alianza Nacional Cristiana, que participó por primera vez en esas elecciones, pero no logró ningún puesto en la curul. Estamos hablando de las elecciones presidenciales. En el 98 hay una división de dicho partido y entonces se inscribe también el partido Renovación Costarricense, que quizá ese sea un poco más sonado o quizá nos recuerde hace algunos años. Y ahí se logró un diputado que fue Justo Orozco, que ese sí probablemente nos trae algunos recuerdos. Ese fue fundador de ambos partidos, pero hasta con este segundo partido logra ese curul. En las siguientes elecciones tenemos a Renovación Costarricense, que logra colocar a un diputado, que es Luis Avendaño. Y esta vez, por desacuerdos dentro del partido, se crea el Partido Restauración Nacional. En el 2006 también tuvimos a Gullón Mesey, de Restauración Nacional. Y a partir de las siguientes elecciones, los representantes evangélicos comienzan a aumentar en la Asamblea Legislativa. Primero siendo 2 en el 2010, luego siendo 3 en el 2014 y en el 2018 fue la primera vez que vimos uno de esos partidos tener la posibilidad sólida de estar en la presidencia. Anteriormente, una diputación era quizá lo más que se podía pensar de estos partidos. Sin embargo, aquí debemos recordar que el 2018, esto que sucedió fue gracias a un contexto muy específico. Y por eso hice la contextualización anterior de cómo tenemos un voto que es muy volátil, muy poco informado y que se deja tomar la decisión muy pocos días antes. Y es que en el 2018 lo que tenemos fue que recibimos la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a una consulta que se había hecho hace ya años por el PAC sobre el matrimonio igualitario y otros temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Tanto la subida, que fue totalmente inesperada, del partido Restauración Nacional, como luego su bajada, fue temas específicamente de la prensa y específicamente cristianos, lo cual es algo muy interesante y que pues podríamos hablar muchísimo. Pero aquí, específicamente hablando de las elecciones municipales, lo que tenemos que recordar es que se dio en ese contexto y que inclusive muchos de los lugares y de los cantones en donde hubo muchísima presencia de este partido en términos de votos, las elecciones anteriores las tenía el Frente Amplio, el cual tenía una propuesta totalmente diferente entre un partido y el otro. Sin embargo, y aquí es muy importante recordar que las elecciones municipales no utilizan dentro de la campaña temas que pueden ser de moda como los derechos sexuales y reproductivos. Y aquí de moda lo utilizo
no porque los derechos sexuales y reproductivos sean una moda, sino porque en las elecciones se ha utilizado de esa forma, ¿verdad? Y tergiversado un poco el mensaje. Al tener muy claro que los puestos municipales no tienen mucho que ver con esas decisiones, podemos notar que en las elecciones municipales del 2020 no se consiguió ningún alcalde del Partido Restauración Nacional ni del Partido Nueva República. Esto nos hace ver que en realidad no es tanto una afiliación específica de sus partidos, sino que fue algo más contextual. Y en este 2024 podemos ver que sí consiguieron 2 alcaldías. Una fue Osa, con Maynor Anchía, abogado de derechos laborales y que tenía una carrera previa como jefe de policía. Y el otro fue Parrita, con Roberto Rímola, el cual es también un famoso abogado y había sido presidente de una asociación de desarrollo. Ambas campañas se centraron más en las figuras de estas 2 personas y lo que representaban ser personas pues bastante involucradas en la comunidad, bastante conocidas, con mucha visibilidad, y no específicamente en las propuestas políticas de corte pentecostal. Entonces, a partir de eso también podemos ir unos años atrás y revisar un poco más en archivo. Y en realidad, solamente en el 2010 y en el 2002 hubo una alcaldía. En 2010 fue Montes de Oca, que fue un tema muy interesante también de analizar. Y en el 2002 fue Matina. En ambos casos, mucho tenía que ver la persona que esto suceda en las municipales, más allá que la propuesta política. A partir de todo esto y retomando un poco el título de este foro, lo que yo quisiera poner en la mesa como un reto que nos dejan las pasadas elecciones municipales sigue siendo el mismo reto que tenemos desde hace muchos años, que es cómo mejorar ese ejercicio ciudadano que sea más informado y por lo tanto más crítico sobre los planes de gobierno y las propuestas específicas de cada partido, y cómo promover un voto que sea producto del estudio y de la reflexión, y no un voto volátil que sea más producto de la persona a la que estamos eligiendo. Gracias. Muchas gracias, Aranza, por tu participación. Y le cedo la palabra ahora a don Alexander Jiménez, nuestro último panelista, antes de entrar a la fase de comentarios y preguntas. Bienvenido, Alexander, adelante. Muchas gracias, buenas tardes, noches. Yo también quiero agradecer a la Alianza por la Vida Digna y a la revista Surcos esta oportunidad. He tomado muchos apuntes de las presentaciones de Eugenia, de Francisco y de Arancha, muy valiosas todas. Yo soy un profesor de filosofía, pero hoy no quisiera hablar desde ahí. Me gustaría contarles una experiencia local. Yo he tenido la oportunidad de ser fundador, fiscal y militante de un partido cantonal. Y entonces, en vez porque además ya ustedes han dado, digámoslo así, un contexto, unos datos, unas reflexiones muy ricas sobre lo que ocurrió a nivel nacional. A mí me gustaría, en cambio, contar cómo es que pueden hacer los partidos cantonales y cuál es la historia de uno de ellos. Yo quiero hablarles de un partido local y antes de hablarles de ese partido, quiero, eso sí, hacer una brevísima reflexión sobre el valor de lo local, porque a menudo lo local no parece en términos analíticos
un universo significativo. Y yo creo que sí lo es, y mucho. Y entonces, al contarles esta experiencia, yo lo que quisiera es también recuperar la idea de que lo local puede ser también universal. No necesariamente global, porque eso es otra cosa, pero universal en el sentido de que en lo local pueden darse experiencias de organización, experiencias de humanidad, experiencias, digámoslo así, aspiraciones que son profundamente humanas y que no tienen por qué ser despreciadas. Lo local es tan poderoso que hay algunos imperios que surgieron de pequeñísimas localidades, como Roma, ¿verdad? Que era una aldea ínfima antes de convertirse en un imperio. Hay un filósofo francés, Michel Serres, que dice que al final de cuentas los imperios lo que son localismos invasores, localismos que se extienden por el mundo. Eh, el imperio estadounidense, por ejemplo, eh, que en su esencia es profundamente provinciano, logra extenderse por el mundo, envenenando sociedades, envenenando la alimentación de la gente, y eso revela entonces que lo local puede ser muy poderoso y por eso hay que ponerle atención. Pero no solo es poderoso porque sea el germen de imperios, es que lo local es poderoso fundamentalmente porque allí está también el centro mismo de lo que somos. Vean, la mayoría de la gente en el mundo es local. O sea, las élites suelen ser cosmopolitas. Las comunidades, las poblaciones son locales. Eh, de manera que probablemente nuestros lazos, nuestras experiencias se organizan fundamentalmente a partir de redes locales. Por eso también yo creo que es tan importante defender este punto. Bueno, lo dejo ahí. Quiero contarles que este partido del que quiero hablarles, que es un partido cantonal en Nicoya, que se llama la Gran Nicoya, es un partido que eh, nació como una manera de resistir a una candidatura presidencial. Nosotros nos organizamos para impedir que un candidato conservador y que defendía posturas profundamente antidemocráticas llegara a la presidencia. Y después de esa experiencia en Nicoya, con un grupo de jóvenes profesionales, eh, pues decidimos que queríamos hacer un partido cantonal y lo hicimos. Y a los pocos meses habíamos ganado la elección, que por cierto, ahora que Eugenia contaba la historia de las elecciones municipales, y ahí en Nicoya solo había gobernado un partido. Y eso fue una experiencia muy interesante, entre otras cosas, porque este partido cantonal llamado la Gran Nicoya es un partido que, como todos los partidos cantonales, no tiene acceso a la deuda política. Y ya esto es un desafío fundamental, si queremos también hablar ahora después de desafíos, ¿verdad? Porque tal y como está organizada la financiación electoral en Costa Rica, que se supone que es una mezcla de aporte estatal y de contribución privada, en el caso de los partidos cantonales, eso no es así. Y eso es una seria limitación para estos partidos. Dichosamente, en nuestra experiencia hubo una organización muy cuidadosa que nos permitió participar, digámoslo así, con amplitud. Eh, Quiero contarles que no solamente ganamos la primera elección, sino que ganamos la segunda elección hace poco. Y quiero contarles además, para que vean, digamos, el valor que puede tener un proyecto local bien organizado, eh, bien autofinanciado, y además que no permite que empresarios, ni iglesias, ni gente poderosa lo financie. A nosotros nos financiamos nosotros mismos, nosotras mismas, y gente que cree en este proyecto. Pero no admitimos
ningún tipo de acercamiento ni de iglesias ni de empresas. Somos un partido laico, somos un partido que apuesta también por defender las minorías sexuales. Tenemos, algunos de nuestros líderes son personas que pertenecen a minorías sexuales. Quiero contarles que en la primera elección intentaron dañarnos por allí, no lo lograron, y ya esta segunda elección en la que participamos, el tema ni se mencionó. Eso es muy interesante en términos de la educación política de una comunidad, si eso se hace bien, ¿verdad? Como les digo, estoy hablando como un militante más que como un analista político. Es que yo no soy un analista político. Entonces, mm, les voy a contar ahora unos datos, les voy a dar unos datos que a mí me parecen muy significativos de cómo un pequeño y modesto proyecto local puede tener un tipo de resultado que para nada tiene que ver con aspiraciones de convertirse en un partido nacional o provincial, que no las tenemos, pero que indica el poder de lo local. El partido de la Gran Nicoya es el partido que en Costa Rica obtuvo la mayor legitimidad en la votación, en la relación entre los votos obtenidos y el padrón. Nosotros obtuvimos casi el 20% del padrón de Nicoya, que son 45,000 votantes. Nosotros obtuvimos casi 9,000 votos. Eso es un 19% de los votos del padrón. Para que tengan una idea, en Desamparados, el Partido de Liberación Nacional ganó con un 5,24% del padrón. En el Cantón Central de San José, un poco más del 5,40% del padrón. En Alajuela, el Partido de Liberación Nacional ganó con un poquito más de un 6%. La Gran Nicoya con casi un 20%. Eso a nosotros nos parece muy significativo. De eso no se ha hablado, por cierto, ¿verdad? Que creo que es un asunto muy importante para entender también algo que yo llamo la legitimidad de un partido en relación con la cantidad de ciudadanas y ciudadanos que hay en un territorio, ¿verdad? Quiero decir, no es lo mismo tener el respaldo de una buena porción de la población votante que no tenerlo, ¿verdad? Y por eso quizá es interesante que en Guanacaste, siendo nosotros un partido cantonal, somos el tercer partido en el caudal de votos. Eso es bien interesante. Habiendo participado casi 10 partidos nacionales, solo Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana están por encima de la Gran Nicoya en términos de votos recibidos. Unidos Podemos, Unión Guanacasteca, Progreso Social Democrático, Liberal Progresista, Nueva Generación, Nueva República, República Social Cristiana, Frente Amplio, que participaron en varios cantones, tienen menos votos. Entonces, ahí es donde yo hablo de una legitimidad que también indica algo que habría que pensar. Dicho esto, y para ir cerrando, yo me tomé el trabajo de leer un texto que a mí me parece clave para entender lo que pasó o lo que pasó en la segunda mitad del siglo XX y en la primera elección del siglo XXI. Este libro es un libro de Roy Rivera, de Flaxo, que se llama Los partidos locales y la democracia en los microterritorios de Costa Rica. Es un libro del 2005. Y en ese libro hay un análisis muy interesante sobre cómo, por lo menos hasta el 2002, la sensación que se tenía es que en los territorios locales, en las elecciones municipales, por decirlo así, y en las alcaldías lo que se seguía era un modelo centralista de gestión de lo local. Es decir, las decisiones se seguían tomando desde otra parte. En realidad la gestión de lo local, por decirlo así, estaba decidido de antemano en otro lugar.
eso contribuye a una experiencia de pobreza de las democracias locales que en general, dice el libro, se restringían a intentar fiscalizar los partidos locales, a intentar fiscalizar el poder de los partidos nacionales mayoritarios. Pero ya a finales del siglo XX y comienzo del siglo XXI comienzan a aparecer algunas experiencias significativas, como ocurría en siglo XXI, Junta Progresista, el Partido del Sol en Santana, ¿verdad? Y entonces, a mí me parece que en estos 20 años, casi 20 años que han pasado desde la publicación de este libro, habría que preguntarse, yo no lo tengo muy claro, ¿verdad? Si ha habido un cambio en ese modelo centralista de gestión de lo local. Yo creo que la tendencia es que eso se va diluyendo en algún sentido, ¿verdad? Tengo la impresión de que por lo menos en una comunidad como Nicoya, yo no hablaría de pobreza de la democracia local. Yo puedo decirles con evidencia que en la gestión de este partido había un interés fundamental porque se democratice, por ejemplo, el presupuesto municipal, de tal manera que en el gobierno municipal se ha intentado que las comunidades decidan sobre lo que les concierne a ellas mismas y no hacer una especie ahí como de centralización desde el distrito primero de este cantón, ¿verdad? Esto creo que es importante. Termino diciendo que un partido sea local no garantiza nada, no garantiza ni cercanía con los mundos locales, ni necesariamente conocimiento del mundo local. En esta última elección y en la que participamos la primera vez, en el 2020, yo pude ver de cerca cómo había candidaturas impuestas, sobre todo por los partidos nacionales, de gente que desconocía profundamente a la vida de las comunidades, de manera que ser un partido local no significa, como les digo, que necesariamente que haya conocimiento de ese mundo local ni que se tenga cercanía con las comunidades. Y de hecho, en esta última elección fue muy claro la presencia de prácticas globales perversas, ¿verdad? Que están presentes en la política nacional, el matonismo político, el brutalismo político, el envilecimiento colectivo, la cultura de la falsedad o en todo caso de las aseveraciones irresponsables sin evidencia. Pero al mismo tiempo, y con esto cierro, yo creo que también podemos tener una mirada esperanzada a propósito de experiencias que han sido, yo no digo exitosas porque esa palabra a mí me parece un poco siniestra, ¿verdad? Pero que han sido experiencias significativas, enriquecedoras y bueno, aquí lo dejo. Era eso lo que quería contarles. Muchas gracias, Alexander, por tu participación. Muchas gracias a las panelistas y los panelistas por sus intervenciones, que creo que se han complementado muy bien y nos han planteado un panorama variopinto y rico de enfoques y de análisis que dan para la reflexión y la discusión. Vamos a proceder ahora entonces a leer algunos comentarios que nos han hecho llegar a través del chat de Surcos Digital e invitamos a las personas que están acompañando este evento a que nos hagan sus preguntas o comentarios por esa vía. Don Guido Rojas Jiménez menciona lo siguiente: un tema pendiente, acaso a mediano y largo plazo, es la urgente necesidad de una nueva reorganización territorial. El desarrollo sustentable del siglo XXI no es compatible con la fragmentación política y ciudadana, menos la defensa del Estado social de derecho. Las cuencas hidrográficas como eje de una planificación sustentable es un referente no compatible con esta fragmentación municipal. La creación de nuevos distritos políticos y administrativos nacionales deberá sustituir al concepto tanto de provincia y de cantón municipal vigentes. Tanto el poder legislativo como el poder local municipal deben ser seriamente revisados y reformados. Y concluye su comentario indicando, este es un tema tabú, pero en realidad, en mi opinión, es estratégico para darle eficacia a la profundización de la defensa del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho y de la legitimidad democrática. El milagro ciudadano, la mutación democrática que aconteció en el Cantón Central de San José, desgraciadamente, no es fácil de replicar. Gracias, mi opinión fraternal.
También menciona el mismo Guido, un peligro urgente para nuestra democracia es precisamente esa potencial alianza neoconservadora y ultra neoliberal. Hania Franceschi le pregunta a Francisco, ¿qué posibilidades reales tendría en Costa Rica una alianza neoliberal conservadora con tantas figuras personalistas? Y Maynir Antonio Barbosa menciona regionalizar las municipalidades, sacar a los que se creen dueños de las regidurías y las alcaldías, crear una escuela política para generar conocimientos de política pública, de democracia participativa y democracia económica, distribución justa de la riqueza al tenor del artículo 50 de la Constitución Política. Y Hania Franceschi nuevamente menciona, interesante lo que menciona Aranza, algunas candidaturas municipales, en este caso Nueva República, lograron separarse del discurso y programa partidario nacional y la gente les votó favorablemente. Ocurrió en San Ramón en el caso de una regiduría. Saludos de Hania Franceschi. Y tenemos luego un comentario de don José Solano Saborío, quien nos dice, pero este fenómeno del centralismo también afecta a los partidos cantonales. Es más, heredaron la práctica clientelista en Escazú con la Junta y sobre todo en Curridabat con Siglo XXI, compuesto por alianzas con PLN, PAC y PUSC. Y Casilda Sancho Barrantes menciona, excelentes reflexiones, gracias, mucho que hacer desde lo territorial. Entonces queda planteada una pregunta para Francisco, ¿qué posibilidades reales tendría en Costa Rica una alianza neoliberal conservadora con tantas figuras personalistas? Y por supuesto queda la opción abierta para las panelistas y los panelistas para comentar algunos de estos comentarios que nos han hecho las personas que nos acompañan. Adelante, Francisco, si querés empezar a vos y luego seguimos con los demás. Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo que en solo la formulación que hace Hania de la pregunta ya hay una pequeña respuesta. Y voy a ponerlo más directamente. Imaginemos al señor Hidalgo del Partido de Unidad, a Eliezer Feinsack y a Fabricio sentados en una mesa negociando una alianza. Se ve difícil, ¿no? No sé, es capaz que se lo pueden hacer, pero bueno. Yo tengo la impresión, así, respondiendo directamente a la pregunta de Hania, parece muy difícil, pero el asunto no se resuelve con solo decir que parece muy difícil, porque el tema es que es muy probable que vamos a segunda ronda. Entonces, el asunto es cómo se comporta el voto en segunda ronda, donde de 4 o 5 que puedan tener cierta fuerza, en la primera ronda solo van a quedar 2. Y entonces el asunto es, ¿quiénes van a ser esos 2? Alguien del lado, pongámoslo así, Liberación, Frente Amplio, contra alguien del lado más conservador, el señor Hidalgo, o eventualmente Eliezer Feinsack, etcétera. Esa es la pregunta, ¿va? ¿Y cómo se va a comportar el votante, ¿va? Y aquí por eso es que me pareció interesante y relevante presentar los datos que mencioné. Ojo, la suma que puse en alguna lámina con la barrita azul, a mí me llamó la atención. Yo lo hice simplemente por curiosidad de investigador. ¿Qué pasa si yo sumo todos estos votos, va? Y la verdad que me llevé una sorpresa cuando yo vi que la suma de los votos de esos partidos que uno podría calificar o englobar en un área conservadora, suman más que Liberación y la Unidad. Y si uno ve a la Unidad que está, y lo digo con todo el respeto, en un proceso de involución ideológica, porque ellos mismos en asamblea de partido al nombre Unidad Social Cristiana le quitaron a la ESC y ya se definen como Partido de Unidad. Una vez le pregunté a alguien que estuvo en esa asamblea y que, digamos, tiene manejo del tema politológico, le digo, mira, ¿y qué más? O sea, están ya renunciando explícitamente a la herencia de la doctrina social de la iglesia. Dice, no, es que estamos haciéndolo para ampliar
el abanico de posibilidades de oferta al electorado. Digo, sí, pero esa ampliación en realidad, perdóname, pero suena más a renuncia. Pero bueno, lo real es que al hacer ese conteo, lo que estaba pensando era más en una segunda ronda que en una alianza, aunque puede ser, ¿verdad? Básicamente, quienes han planteado el tema de la alianza ha sido Hidalgo de la Unidad y en algún momento la pareciera fallida intervención de Toño Álvaro Alfredo. Álvarez con Liberación, ¿va? Pero olvidémonos de las alianzas. Pensemos nada más en segunda ronda. Ok. Unos datos del CIEP, yo no sé si Eugenia lo tiene ahí presente o no, de mantitos de la segunda ronda y posteriores, fueron los que me hicieron, yo tenía, como economista, andaba con mi Excel, calculando antes de la segunda ronda, si estos se van para ese lado y estos otros por este, ¿cuál puede ser el resultado? Y entonces, a nosotros los economistas nos fascina hacer pronósticos, aunque nunca la peguemos. Pero bueno, cuando vi esos datos del CIEP y era una especie de aproximación a qué podría hacer o qué hizo el votante de los partidos que no estaban en segunda ronda, a mí me llamó mucho la atención ver la tendencia de los votantes de la Unidad y el de Restauración hacia el señor Chávez. El Partido Liberal Progresista no tanto. Y yo en principio me lo expliqué porque es probable que el votante del Partido Liberal Progresista sea, digamos, un voto un poco más ilustrado. Y entonces no fue tanto, pero estamos hablando de porcentajes del 80-70%, los dos primeros que mencioné. Bueno, aquí entra y voy a mencionar rápidamente al polémico siempre Iván Barrantes, ¿verdad? Él mismo se autodefinió en algún momento vendedor de pasta de dientes, ¿verdad? Después de la experiencia de asesoría en el 2014, ¿verdad? Y él siempre insiste en todos los análisis. Mire, en esto de las contiendas electorales, el tema es vender un producto. O sea, ¿qué es usted? ¿Qué es usted como candidato? ¿Qué es usted como partido? Y yo siento que, para redondear esta respuesta, Jania, sí se está generando un producto conservador, aceptado por la gente, alrededor del votante de Nueva República, del liberal progresista, obviamente del Partido del Progreso Social Democrático. em, y bueno, ahora con el ascenso habría que ver qué va a significar lo de Unidos Podemos, ¿verdad? Eh, pero, o sea, ahí uno puede identificar si hay una identidad, no solo de las dirigencias, sino probablemente del votante. Entonces, ese votante probablemente se va hacia un partido conservador. Por eso fue que destacaba al principio, en la primera lámina, el tamaño de Liberación, que va en descenso y que no pareciera ya tener más allá de eso que ha logrado. Con eso, y las últimas elecciones lo han demostrado, no gana una segunda ronda, ¿va? Hay una especie de alianza natural que uno podría pensar, Liberación y Frente Amplio, pero de hecho en la Asamblea Legislativa ven ustedes que han coincidido en muchos aspectos, tanto así que algunas veces Eliezer Feinsack y el mismo Fabricio le reclaman a diputados de Liberación y el Frente Amplio, de ahí, ustedes están hechos ahí una sola mancuerna, ¿no? Un poco para decirle a los de Liberación, ustedes están como radicalizando y se los está convenciendo el Frente Amplio. Pareciera difícil una alianza también por ese lado, aunque eventualmente el votante del Frente Amplio podría votar por un candidato de Liberación, pero por eso también puse la lámina del tamaño del Frente Amplio. Entonces, digamos, la respuesta, Jania, es no, pareciera que no, pero ahí no está el punto. El punto está en, siguiendo a Barrantes, por qué producto va a votar el votante en segunda ronda. Y me da la impresión que va por el lado conservador. Es interesante, por ejemplo, yo le sigo la coyuntura a Argentina, ¿no?
Don Eh, Francisco, perdón, tal vez redondeate la opinión porque quieren intervenir Eugenia y Aranza ok, también. sí, nada más en lo de Argentina. Hay mucho analista, politólogo en Argentina que está documentando cómo existe, sobre todo en el joven argentino, eh, una creencia en que lo de Milei, más allá de su forma de presentación, es correcto y que por ahí tiene que ir el camino de Argentina, lo cual a uno lo horroriza, ¿no? Pero digamos, es parte de la reflexión. Bueno. Muchas gracias, Francisco. Le doy la palabra a Eugenia y luego a Aranza, que han solicitado intervenir. Adelante, Eugenia. Muchas gracias. Y de antemano me disculpo porque creo que tengo que salir unos minutos antes porque me van a cerrar aquí el pasillo. Y no quisiera pues quedarme aquí encerrado. Me gustó mucho el comentario o el cuestionamiento que plantea, permítanme ver. Gil Rojas habla del tema de la división territorial administrativa y un poco cómo la discusión de los cantones nuevos es una discusión que se ha vuelto tabú y que lo único que hacemos es alarmarnos sobre el número total de cantones y poco hemos hablado de las razones que estas comunidades tienen para exigir separarse de las municipalidades o territorios a los que pertenecen. Dentro del Centro de Investigación Observatorio del Desarrollo estamos haciendo una investigación sobre este tema. El año pasado nos fuimos a los cantones nuevos a preguntarle a la gente por qué es que había que hacerse o constituirse como cantón. Y es muy interesante cómo se repite una tendencia muy clara, ¿verdad? Respecto a eh, un abandono del gobierno central, pero una cosa que eso ya lo conocíamos, digamos, en las afueras del área metropolitana. El elemento agregado es cómo las municipalidades de esas regiones no tienen alcance en ciertos territorios y entonces son comunidades que se sienten doblemente abandonadas. Particularmente el caso de Puerto Jiménez, el caso de Río Cuarto. Monteverde es un caso un poco distinto, es un poco más un proyecto de crecimiento con alguna coherencia histórica, pero es parte de repensar el territorio y también respetar, más allá del gran número que nos ocupa, eh, las necesidades que la gente plantea y las formas también en que plantean resolverlo. Son comunidades además donde se vota mucho, porque hay una esperanza en que el gobierno local eh, resuelva y apoye a las personas, y eso me lleva mucho a las reflexiones que hacía don Alex en su primera intervención. Pese a que en otros espacios, y hablo de la Asamblea Legislativa, están hablando de unificar elecciones porque nadie vota, en las municipales hay comunidades deseando tener una municipalidad para ver si pueden resolver asuntos públicos de urgencia. Entonces, es una contradicción con la que estamos viviendo, me parece una contradicción, hay que seguirla revisando, estudiando, hablando con la gente, y me parece importante que eliminemos el componente tabú y que dejemos a las comunidades también expresarse. No es ni de plan desde su oficina aquí en Barrio Dent la que tiene esa claridad de por qué esos territorios están empujando con tanta fuerza en la Asamblea Legislativa el constituirse como cantones. Y vuelvo a un mensaje que tal vez no enfaticé al principio con fuerza, pero la cultura política democrática que construimos en lo local no va a poderse dar si no dotamos a las municipalidades de competencias más directas en la relación con la ciudadanía. Hablo de servicios que superen, digamos, estos históricos que ya conocemos, que son las calles y los caminos y la recolección de residuos o basura, como se dice popularmente. En el tanto las municipalidades no tengan otras fortalezas, ¿cómo vamos a pedirle a la gente que esté al pendiente de lo que hacen estas comunidades? Yo quiero dejarlo ahí. La discusión de cantones nuevos es súper interesante y me encantaría poder luego tener una conversación sobre este tema, pero al menos en términos electorales, estas comunidades se estrenaron en términos electorales municipales en esta ocasión y bueno, hay resultados muy interesantes también que hay que revisar. Gracias. Aranza, tiene la palabra. Gracias. Yo quería referirme al comentario que hizo Jania de cómo las candidaturas municipales, en este caso Nueva República, lograron separar del discurso del programa de Partido Nacional. Y eso es muy interesante en estos partidos porque la separación se da en ambos lados. Una es cómo se separa lo regional de lo nacional,
Pero la segunda, que también es muy interesante, es cómo se separa lo religioso del vocabulario democrático, que quizá por temas de tiempo no profundicé, pero que también es un tema muy interesante. Los partidos abiertamente con ideologías cristianas, evangélicas, se separan eh, de todos los argumentos y acciones más religiosos y pasan a una arena que es muchísimo más democrática para poder ampliar un poco ese espectro y no centrarse en un grupo tan específico. Eso lo postula en un inicio Baglione, que es lo que se llama un secularismo estratégico. Y es toda una estrategia de poder separarse de algunas cosas que son muy coyunturales o que son también muy específicas del partido y con esto poder, ¿verdad?, tener una lógica más populista y poder tomar más votos. Hay un capítulo muy interesante de un libro de la Claxo que se llama Derechos en Cuestión, amenazas y desafíos para las democracias. Y el capítulo específicamente lo escribí yo en conjunto con una compañera y unos compañeros que hablamos de tanto un análisis comparativo de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en las elecciones del 18 en comparación con Argentina y el tema del aborto legal. Y ahí extendemos un poco también el tema de cómo se da este secularismo y cómo el partido, si bien en su vértebra tiene lo más religioso, lo más conservador, lo que, o su discurso hacia afuera va a ser muchísimo más secular. Y esto es justamente una estrategia. Entonces, creo que también lo podemos extrapolar a lo que sucedió con los partidos municipales. Gracias, Aranza. Aquí tenemos un comentario sobre la intervención de Alexander Jiménez. Bueno, hay un comentario de Mario Arturo Rojas felicitando a la Alianza por una vida digna por esta actividad. Y también don Mario Rojas Porras dice, Alexander Jiménez, excelente reflexión sobre aprendizajes políticos del partido Gran Nicoya y retos. Importante que es un partido con 2 experiencias municipales y con gran conocimiento de lo local. Yo voy a aprovechar para hacerle una pregunta a Alexander con respecto a cómo percibe él en esta dialéctica entre lo local y lo regional o lo nacional, cómo percibe él la posibilidad de que proyectos como el de la Gran Nicoya a nivel local tengan vasos comunicantes con otros proyectos de carácter progresista en otras comunidades, en otras municipalidades, donde se compartan impresiones e incluso se puedan echar adelante iniciativas conjuntas de interés común. ¿Esa posibilidad existe? ¿Ustedes están más enfocados en lo local? ¿Cómo visualizas esa dialéctica entre lo local y lo más allá, lo regional? Gracias, Chema, por esta pregunta. Quiero agradecer los comentarios antes de responderte. Quiero además decir que coincido con la afirmación de José Solano de que sí, los partidos cantonales también pueden convertirse en partidos centralistas en relación con su propio territorio, por supuesto, ¿verdad? Y, y que también pueden caer en prácticas clientelares, sin duda. Por eso es tan importante, digamos, una actitud autocrítica, que es muy difícil en los partidos más grandes o que tienen otros intereses, ¿verdad? A propósito de la pregunta de José María, yo diría que nosotros en el Partido de la Gran Nicoya tenemos claro que este es un primer proyecto discreto eh, que no aspira a más que a llevar adelante una propuesta que, como les dije, es una propuesta que busca, por un lado, democratizar el acceso a las decisiones, que eso es una deuda histórica en la historia política de este país, ¿verdad? Hay un libro de Manuel Solís sobre el caudillismo
en este país que es muy revelador. Eso se sigue reproduciendo en casi todos los grupos, ¿verdad? Incluidos los grupos locales. De manera que hay un desafío que nosotros queremos enfrentar a nivel local. Mi intuición es que durante muchísimos años los gobiernos municipales, probablemente no solo en mi cantón, en muchos otros, eh, no cumplieron con lo que prometían. En especial, probablemente estaban más interesados en obedecer políticas mm, centralistas, también clientelares, ¿verdad? Es muy, muy complicado, ¿cómo decirles? Tener un gobierno municipal que realmente responda a las aspiraciones de las comunidades. Eh, cada territorio local es un mundo desigual, es un mundo conflictivo, ¿verdad? Con recursos muy escasos, de manera, Chema, que si, si un partido local nace para que a los 4 u 8 años llegue a convertirse en una fuerza provincial o nacional, probablemente hay algo ahí de, no sé cómo decirlo, hay una especie de traición política ahí. Eso no significa que en ciertos contextos un partido cantonal no pueda llegar a ciertas alianzas. José Solano Saborío en sus comentarios hablaba de alianzas clientelares. Bueno, puede haber alianzas no clientelares, ¿verdad? Y en ese sentido, yo te diría que el partido de la Gran Nicoya, eso te lo digo porque lo han dicho otros líderes políticos guanacastecos, es un modelo para otros partidos provinciales, digo, cantonales que son de la provincia, eh, sin necesidad de hacer ningún tipo de grupo común o de alianza estratégica partidaria, ¿verdad? Para unas elecciones. Eh, el viejo Platón decía que gobernar es educar. Yo le insisto mucho a mi querido alcalde, Carlos Armando Martínez, que él, que es un educador, tiene que ser un alcalde platónico, ¿verdad? Hay que seguir educando en qué, en, en la veracidad, en no afirmar nada de lo que no tenga evidencia, en no prometer nada que no pueda cumplir, en revisar periódicamente lo que se hace, en informar continuamente, en distribuir equitativamente los recursos, en apostar por sostener la vida y la vida humana sobre la tierra, que no es poco. Y a eso le toca a él en nuestro territorio, bueno, al partido, al gobierno municipal. Entonces, esto que estoy diciendo, Chema, me parece que te indica por ahora que no tenemos esa aspiración, por lo menos de manera clara, que queremos primero ver qué pasa con este proyecto que tiene solamente el valor de lo local, eh, pero eso no significa que quizá más adelante el partido pueda repensar eso, pero yo no creo que deba hacerlo de manera intempestiva, ¿verdad? Gracias, Alexander. Voy a leer un comentario de José Solano Saborío, quien menciona: la regionalización estratégica es urgente. El desarrollo económico local fuera de la GAM es la única manera de desarrollar el país, combatir la inequidad y las brechas sociales en educación, salud, TICs y desarrollo humano en general. Esos son los comentarios que por el momento tenemos en el chat. No sé si tenemos todavía unos minutos para continuar elaborando sobre estos temas. No sé si Aranza o Francisco o Alexander quisieran retomar algunos de los puntos que se han elaborado y comentado. Quisiera decir algo sobre este último comentario de José Solano, que me parece atinadísimo. Él le llama regionalización estratégica. Eh, Uno lo puede llamar de otra manera, pero digamos que lo que dice me parece central, ¿verdad? Eh, en buena medida, y hablo como guanacasteco, el problema que sufrimos en Guanacaste es la ausencia de buenos trabajos para la mayoría de la gente. Eh, Eso significa que este país no está bien regionalizado, ¿verdad?
pero no solamente no está bien regionalizado porque las empresas no quieran invertir allí y pagar buenos salarios, sino también porque la institucionalidad costarricense está muy mal distribuida. Eh, yo quiero contar aquí una anécdota con mi padre. Mi padre tuvo un accidente cerebral y nosotros tuvimos que correr muchas veces desde Nicoya a San José o a Liberia, porque en Nicoya, en el hospital de Nicoya, no hay una máquina para hacer un TAC. Eso es inaceptable. O sea, el hospital de Nicoya cubre toda la región cercana al Golfo de Nicoya, una región enorme, y no tiene TAC. Eso, ¿qué significa? Que aquí no hay una regionalización estratégica, como la llama José Solano, o que en todo caso hay una inequidad territorial, política, institucional enorme, que explica por qué en ciertas regiones, al no haber Estado, al no haber inversión económica de las empresas, ni presencia del Estado, bueno, el Estado y las empresas son el centro mismo de la modernidad. Al no haber modernidad, efectivamente, lo que quedan son opciones eh, tristemente asociadas a lo delictivo, bueno, o al abandono y a la imposibilidad del desarrollo humano. Él también lo menciona ahí. Quiero decirles que, y esto lo digo porque yo revisé ese documento, para nosotros como partido, ya que a menudo se dice que los partidos no tienen centros ideológicos, para nosotros el tema de la equidad y del desarrollo humano es fundamental. Gracias. Aranza o Francisco, no sé si quieren referirse a alguno de los comentarios. A mí me parece interesantísimo todo lo que ha planteado Alexander. Y desde el punto de vista mío, como economista, pensando en estrategia de desarrollo, me parecería interesantísimo la posibilidad de que, por lo menos en la zona de Guanacaste, y yo no sé si es posible hablar en general, extenderlo un poquito más al sur, al Pacífico, o sea, entrar a Punta Arenas, ¿verdad? Al área de la provincia de Punta Arenas, ¿verdad? Este, si fuera, o sea, que ¿cuál es la reflexión que tiene él sobre la posibilidad de extender esta experiencia, que obviamente no es mecánica, simplemente llegar y decir a otro cantón y decir, miren, nosotros hicimos esto, porque ustedes no se pellizcan y se organizan y comienzan a hacer esto? Pero sí, me parece muy importante, y no sé qué piensa Alexander, de que sí debería estimularse bueno, en la zona de Guanacaste y el Pacífico Central al menos, esa reflexión que ahora le acaba de dar un par de chispazos a Alexander, muy importante, el tema de, por ejemplo, servicios estatales y el tema de la falta de empleo, ¿ah? Hay un dato que muy poca gente lo conoce, es la distribución de la producción en Costa Rica, que se mide en la disciplina económica por el Producto Interno Bruto. Si uno ve cómo ya hay estadísticas producidas por el Banco Central y nos permiten ver que el 77% del Producto Interno Bruto se produce en el área central del país, teniendo solamente, creo que es como el 60% de la población, lo cual y el producto por habitante aquí en el área central es de más o menos 8 millones de colones anuales, mientras que en las otras zonas es de 4 millones de colones. Eso lo que revela es que, y en cierta medida, en contexto de lo que plantea José Solano, las oportunidades para el desarrollo están totalmente distribuidas de manera desigual, ¿va? Entonces, bueno, un poco, digamos, la reflexión, y lo hago en voz alta para ver qué piensa Alexander. A uno le queda la inquietud de que debería haber un trabajo para extender por lo menos esa reflexión del rezago del desarrollo, de servicios sociales, oportunidades de empleo, desarrollo de infraestructura, etcétera, y ver si tal vez el extender esa reflexión permite que autónomamente puedan surgir, ojalá, otras opciones, digamos, a nivel local. Es un trabajo que evidentemente debería ser a mediano y largo plazo, o sea, en el corto plazo probablemente no podríamos esperar resultados, ¿no? Sí. Sí, sí, un breve comentario. A mí me da un poco de pena
hablar como un militante, porque esto es una mesa de análisis. Pero yo estoy convencido de que las experiencias pueden también esclarecer cómo es que son los procesos, ¿verdad? Y por eso es que decidí apostar por eso. Digo, por ese lugar desde el cual he estado hablando. Eh, sí, esto que dice Francisco es muy cierto, ¿verdad? No es tan fácil trasladar una experiencia a otro territorio que tiene otra historia, otra cultura. eh, y- la tendencia en Guanacaste es que los partidos cantonales han ido ganando terreno, ¿verdad? En este momento hay varios partidos cantonales gobernando y a partir del 1 de mayo van a gobernar otros partidos locales también. Eso es significativo. Lamentablemente yo no conozco la historia de estos partidos, eh, eh, entonces no me atrevo a afirmar nada. Pero vean, hay una deuda histórica que no es solo institucional, que no es solo económica, es una deuda narrativa o discursiva, voy a decir narrativa. Cuando, cuando hablamos de Costa Rica, cuando se ha hablado de Costa Rica, pero esto desde el siglo XIX, eh, en realidad siempre se asume que Costa Rica se reduce a su centro, ¿verdad? Esto, esto lo han hecho muchos intelectuales, muchos escritores, eso ha sido bastante estudiado, pero es que eso tiene consecuencias luego. Eh, déjenme contarles ahora de otra experiencia de otro tipo. En la Universidad de Costa Rica, que es donde yo trabajo, la regionalización a mí me parece eh, insuficiente y pendiente, entre otras cosas, porque desde la sede central, desde la sede Rodrigo Facio, a menudo se asume que en las regiones no hay gente competente, que lo mejor es no invertir en carreras, en posgrados, en equipo, etcétera. Eso ha sido una especie de narrativa muy poderosa que se ha instalado. Entonces, por eso es tan importante empezar a discutir ese tipo de narrativas, ¿verdad? Centralistas, porque son muy dañinas, porque son muy dañinas. Cuando yo digo que en lo local puede estar lo universal, es porque incluso en una pequeña escuelita rural, un maestro o una maestra pueden inspirar a sus alumnas y alumnos de tal manera que quizá no lo haga un maestro o una maestra en lugares más exquisitos, ¿verdad? O uno se puede topar en lugares perdidos con grandes pensadoras, con grandes pensadores. Entonces, lo que yo creo es que hay que pelearse contra esa idea de que lo provinciano está en lo local. No, lo provinciano a menudo está más bien en el centro, cuando asume que fuera de sí mismo no hay inteligencia, no hay desarrollo, no hay posibilidad. Eso no es cierto, ¿verdad? Entonces, por eso me parece importante, Francisco, que la equidad económica, institucional, cultural, se haga efectiva. Eso es una deuda histórica que tiene este país con sus regiones. Muy Sí, y, bien. y rápidamente, muy importante lo que Claro. decía Eugenia. Pasa también por darle un perfil a las municipalidades más amplio que el que tiene ahora, de recolectores de basura y cobro de impuesto territorial, ¿verdad? Sí. Muy bien, no hay más comentarios que vea en el chat. Creo que vamos llegando a la fase final de este foro tan interesante, tan rico, tan lleno de reflexiones y de ideas. Yo quisiera hacer una reflexión de parte de la Alianza por una Vida Digna, aparte de agradecerles a las panelistas y los panelistas sus valiosísimas participaciones. Yo creo que aquí una visión general que emerge de este análisis tan complejo y tan completo es que efectivamente hay una tendencia conservadora, un polo conservador más o menos estructurado en este país que está llevando adelante una agenda neoconservadora muy fuerte, muy definida y que conduce al país no precisamente hacia el bienestar de las mayorías,
sino más bien hacia el bienestar de las minorías, ¿verdad? Estamos presenciando eso, como bien lo dijo Francisco, ya no es de este gobierno, es de varios gobiernos, y es una realidad, ¿verdad? Estas elecciones municipales en alguna medida también recogen esta tendencia que pues genera mucha preocupación. Entonces creo que una tarea general, pendiente, muy importante, es cómo enfrentar esta tendencia generando una opción alternativa, diferente, una opción que busque el bienestar de las mayorías, que proteja los logros del Estado social de derecho, que proteja el desarrollo a nivel regional, comunitario, que proteja y favorezca una economía solidaria de base, en fin, un proyecto que busque una sociedad mejor para todos, una sociedad de vida digna. Y yo creo que en ese sentido hay tareas a todo nivel, en todo el espectro. Hay tareas muy importantes. A mí me parece que una tarea fundamental es lo que hemos llamado en Alianza por una Vida Digna, la lucha cultural, la lucha por las ideas, generar ideas de que otro mundo es posible, de que hay otras formas de organizarnos a donde la gente pueda vivir con mayor dignidad. Es una tarea que tenemos a todo nivel y ese es uno de los objetivos de estos foros de la Alianza por una Vida Digna. Pero también me parece que hay tareas de carácter político que van desde lo local, desde lo muy local, los logros a nivel comunitario, hasta lo más amplio, lo nacional. A mí me parece que independientemente de los resultados de las municipalidades y quienes obtuvieron los puestos, me parece que a nivel comunitario, a nivel de base comunitaria, tiene que haber una acción democrática continua sobre las municipalidades, además de la acción democrática de base permanente para construir una vida mejor, pero también una acción continua sobre las municipalidades, exigiendo derechos, exigiendo participación, exigiendo solución de problemas específicos. Entonces hay un espacio de acción local muy importante para los sectores comunitarios organizados. Y a partir de ahí, en todo el abanico de la sociedad, hacia lo macro de nuestro espectro político, pues hay tareas también muy importantes. Yo creo que otra tarea muy importante es la necesidad de que busquemos confluencias entre personas que compartimos una visión de mundo en medio de diferencias que siempre tenemos, que haya una procura de las confluencias. Muchas veces creo que los sectarismos y las diferencias, las divergencias nos alejan cuando en realidad lo que deberíamos buscar son las convergencias y aquello que nos acerque y nos una para construir precisamente un proyecto de sociedad mucho más humano, mucho más digno. De manera que creo que las reflexiones que se han presentado hoy aquí apuntan en esa dirección, ¿verdad? Señalan peligros, señalan tendencias, señalan realidades, invitan al análisis, porque hay mucho que analizar de estas elecciones municipales y de los fenómenos políticos que están ocurriendo, pero invitan sobre todo a la participación democrática ciudadana a todo nivel para que pues logremos dirigir este país por senderos de mayor prosperidad, de mayor equidad, de mayor dignidad. Les comento a las personas que están escuchando este foro que los videos de los foros de la Alianza por una Vida Digna quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que los vuelvan a ver, para que los compartan con personas que no han podido venir hoy. Y nuevamente les reitero a nuestras panelistas y nuestros panelistas invitados nuestro agradecimiento por aceptar nuestra invitación y por sus excelentes reflexiones. Y a todas las personas que nos acompañaron, pues muchas gracias también por su presencia y que tengan muy buenas noches.